No tenía pensado ir. No hablábamos desde hacía años. Él siguió adelante, se enamoró de otra y yo solo era un capítulo cerrado. Pero cuando vi su nombre en mi bandeja de entrada con las palabras funeral, algo cambió en mí. Esperaba miradas incómodas, saludos corteses y quizá una salida silenciosa. Lo que no esperaba era marcharme con toda su fortuna. Y cuando su nueva novia vio lo que él me había dejado, no solo lloró, se derrumbó, delante de todo el mundo. Esta no es solo una historia sobre el dolor, es sobre secretos, segundas oportunidades y la verdad final que él nunca le contó. Comenta desde dónde la estás viendo. Aquí es donde comienza mi historia. Si aún no te has suscrito, pulsa ese botón. Llegó un miércoles por la mañana, entre correos electrónicos basura y una notificación de entrega de una tienda online en la que apenas recordaba haber comprado. El asunto era sencillo, casi clínico. Servicio conmemorativo Jonathan Reed. Mis ojos lo leyeron sin procesarlo hasta que vi la fecha, el lugar y, luego, en negrita, la frase, únase a nosotros para honrar su vida. Me quedé mirando la pantalla, paralizada. Jonathan Reed. Mi Jonathan. Mi exnovio. El hombre con el que una vez imaginé construir una vida. El hombre con el que no había hablado en más de 3 años. Muerto. No abrí el mensaje de inmediato. Mis dedos se quedaron suspendidos, dudaron y finalmente hicieron clic. El correo electrónico era de su hermana, Elise. Era breve y formal, probablemente un copia y pega enviado a todos sus contactos. No había ninguna nota personal. No reconocía quién había sido para él. Solo una fecha, una hora y la ubicación de la iglesia. No parecía intencionado. Y quizá eso era lo que más me dolía. Yo no debía estar en la lista. No debía recordar así. Pero lo hacía. Me recosté en la silla y me quedé mirando al techo, tratando de respirar a pesar de la opresión que sentía en el pecho. El dolor tiene una forma extraña de aparecer cuando crees que ya has enterrado el pasado. Me había convencido a mí misma de que había seguido adelante. Después de todo, él lo había hecho. Estaba con alguien nuevo. Ella era más joven, más guapa, el tipo de chica que publicaba fotos con filtros suaves de ellos riendo en bodegas y haciendo senderismo por cañones. Nunca la odié, nunca tuve la oportunidad de hacerlo, pero ahora él ya no estaba, y, de repente, yo ya no era solo la chica a la que él había amado, era la ex prometida de un hombre que había muerto joven, demasiado joven. Me parecía surrealista, me temblaban las manos mientras releía el mensaje. El funeral era en 3 días, una iglesia que recordaba haberle ayudado a elegir para la boda de su primo. Él había bromeado con que algún día nos casaríamos allí. Ese futuro había muerto mucho antes que él. No sabía qué hacer, asistir y arriesgarme a convertirme en un fantasma andante en una sala llena de su vida actual, o quedarme en casa y fingir que el mensaje nunca había llegado. Caminé por el apartamento, me serví un vaso de agua y lo tiré sin beber. Pensé en la última vez que oí su voz, enfadada, definitiva, diciéndome que no quería hablar más. Nunca supe si se arrepintió. La idea de volver a ver a su familia me revolvió el estómago. ¿Qué pensarían? ¿Que había ido a regodearme? A llorar su muerte. A reabrir viejas heridas. Pero en el fondo, bajo el orgullo y el dolor, sabía que no podía ignorar esa llamada. Lo había amado una vez, y tal vez una parte de mí aún lo hacía. Independientemente de si la invitación era para mí o no, la había recibido, y tal vez era hora de decir adiós, aunque no supiera cómo sería ese adiós. A la mañana siguiente, el peso del correo electrónico seguía presente, como una niebla que se negaba a disiparse. No había dormido. No dejaba de repetir el nombre en mi mente, viéndolo escrito en blanco y negro en la parte superior del mensaje. Jonathan Reed. Había algo inquietante en él. Ya no era solo un nombre. Era una sentencia definitiva. Era el titular de un capítulo que había terminado sin mi permiso. Me temblaban las manos mientras volvía a abrir el mensaje, leyendo cada palabra como si fuera a cambiar si parpadeaba demasiado. No cambió. Se había ido de verdad. Seguí susurrando las palabras para mí misma,
probando cómo sonaban en voz alta. Jonathan Reed ha muerto. No parecía real. No lo había visto en persona desde la noche en que se marchó con nada más que una maleta y su silencio. Pero incluso cuando no hablábamos, siempre sabía que estaba ahí fuera. Respirando. Viviendo. Existiendo sin mí. Ahora esa verdad había sido arrancada del mundo y yo me quedaba con un vacío que no sabía cómo nombrar. Pensé en la última vez que le cogí la mano. Estaba lloviendo. Estábamos sentados en su coche, aparcado frente a mi apartamento. Acabábamos de terminar una de esas discusiones circulares que empiezan con algo sin importancia y acaban con todo. Recuerdo que le rogué que hablara conmigo. Que no se rindiera. Pero él me miró con una expresión de cansancio que nunca olvidaré. Como si el amor se hubiera vuelto demasiado pesado de llevar. Me besó en la frente, no dijo nada y se marchó. Eso fue hace 3 años. Nunca volví a verlo. Ahora, mirando ese correo electrónico, mis dedos se cernían sobre mi teléfono. Quería llamar a alguien. ¿Pero a quién? Mis amigos habían pasado página. Me habían advertido que no reabriera viejas heridas. Me habían dicho que lo dejara ir. Pero nunca les conté lo difícil que había sido. Cómo había guardado fotos en un cajón que nunca abría. Cómo aún recordaba el tono de su voz cuando estaba a punto de decir algo serio, y ahora esa voz se había silenciado. Cerré el portátil y me acerqué a la ventana. El mundo exterior parecía tan normal. Los niños jugaban, alguien cortaba el césped, el sol brillaba como si nada hubiera cambiado, pero dentro de mí, todo había cambiado. No sabía si estaba llorando por el hombre en el que se había convertido o por el chico que una vez amé. Quizás ambas cosas, quizás ninguna. Lo único que sabía era que tenía 3 días para decidir si enfrentarme al pasado o seguir fingiendo que no importaba. Me aparté de la ventana y miré el vestido que colgaba en mi armario. Era negro. Sencillo. No me lo había puesto desde el funeral de mi tía. Mis manos lo cogieron sin pensar. Y entonces lo supe. Me iba. Perteneciera allí o no. Tenía que hacerlo. Por última vez. Me paré frente al espejo con el vestido negro contra mi cuerpo, tratando de imaginar cómo me vería entre personas que probablemente ni siquiera recordaban que alguna vez existí en su mundo. La tela se sentía más pesada de lo que recordaba. O tal vez no era el vestido. Tal vez era todo lo demás. Los recuerdos, el peso de su nombre ahora ligado a la muerte, el dolor que había mantenido sellado dentro de mí durante años y que de repente se negaba a permanecer en silencio. El pasado no solo llamaba a la puerta, golpeaba con fuerza. Mientras dejaba el vestido sobre la cama y sacaba la maleta, el aroma a lavanda de una bolsita metida en el cajón me recordó la loción que Jonathan solía comprarme. Siempre decía que olía a calma. No me había dado cuenta de que aún conservaba ese aroma hasta ahora. Era como si el universo hubiera conspirado para resucitar cada detalle que creía haber enterrado. Me senté, agarrando el viejo frasco como si contuviera respuestas. Los recuerdos no llegaron en orden. Llegaron en oleadas. La noche que grabamos nuestras iniciales en el viejo roble del parque. La vez que me sorprendió con una escapada de fin de semana después de mi ascenso. La forma en que siempre me buscaba la mano en las habitaciones llenas de gente, como si fuera su ancla. Pero no todos los recuerdos eran agradables. También estaban las peleas, las discusiones interminables sobre los planes de futuro, sobre la familia, sobre su miedo al compromiso disfrazado de libertad. Estaban los silencios que duraban demasiado. El día que encontré ese mensaje de otra mujer en su teléfono. El momento en que me di cuenta de que el amor no siempre era suficiente. Y luego la ruptura. Limpias en la superficie, irregulares por debajo. Nunca volvimos a hablar después de aquella noche en el coche, pero yo pensaba en él constantemente. Me preguntaba si se arrepentía, si me echaba de menos cuando cambiaba la estación, si alguna vez pasaba por nuestro lugar favorito y recordaba cómo nos reíamos hasta que nos dolía el estómago. Ahora nunca lo sabría. Cualquier pensamiento que tuviera sobre mí al final se lo llevó consigo para siempre. Fue un final cruel. De esos que no ofrecen respuestas, pero exigen aceptación de todos modos. Mientras hacía las maletas, encontré la pulsera que me regaló en nuestro segundo aniversario escondida detrás de un viejo diario.
Estaba oxidada, pero aún intacta. Me la puse sin pensar. Me resultó extraño, pero de alguna manera acertado. Un homenaje silencioso a una historia que no terminó como debía. Los días se acortaban. Solo faltaban 2 amaneceres para el funeral. Intenté calmar mis pensamientos, pero cada rincón de mi apartamento susurraba su nombre. Los planes que hicimos. Las canciones que compartimos. Los sueños que una vez dimos vida juntos. Se suponía que íbamos a estar juntos para siempre, pero el para siempre se acabó, y ahora, todo lo que quedaba era un último adiós en una sala llena de desconocidos y un dolor que no tenía guión. La noche antes de partir para el funeral, no podía dormir. Me tumbé en la cama mirando al techo, reviviendo todo lo que nos había llevado a la ruptura. La gente siempre dice que las rupturas ocurren de repente, en momentos explosivos en los que todo se desmorona. Pero la nuestra no fue así. Fue una erosión lenta, como el viento que esculpe la piedra hasta que incluso los cimientos más sólidos comienzan a agrietarse. Éramos la pareja que todos admiraban. Jonathan era encantador, espontáneo y tenía una curiosidad infinita por el mundo. Yo era estructurada, con los pies en la tierra y siempre 2 pasos por delante en mis planes. Nos complementábamos hasta que dejamos de hacerlo. Empezó con llamadas perdidas y cenas pospuestas. Al principio, lo achacaba a su creciente carga de trabajo. Acababa de conseguir un nuevo trabajo en una empresa tecnológica y estaba decidido a demostrar su valía. Yo lo apoyaba. Le ponía excusas. Me recordaba a mí misma que el amor requiere paciencia. Pero la distancia entre nosotros creció y sentía que yo siempre estaba intentando acercarme mientras él se alejaba. Luego vinieron las mentiras. Al principio eran pequeñas. Decía que trabajaba hasta tarde, pero su ubicación indicaba otra cosa. Cancelaba planes sin ofrecer una alternativa. Encontré nombres desconocidos en su teléfono y, cuando le pregunté, se rió y me dijo que eran compañeros de trabajo o amigos que aún no había conocido. Pero la voz de una mujer que escuché una noche me dijo todo lo que necesitaba saber. Aún así, no me fui. Esperé, le supliqué. Le di espacio para que se explicara, para que confesara, para que luchara por nosotros, pero no lo hizo. En cambio, se volvió frío, como si yo fuera el problema, como si mis preguntas fueran acusaciones, como si mi dolor fuera una molestia. La última conversación que tuvimos ni siquiera fue una pelea, fue tranquila, demasiado tranquila. Dijo que no sabía si estaba listo para el tipo de vida que yo quería. Un matrimonio. Un hogar. Un futuro sin señales de salida. Recuerdo estar sentada frente a él en nuestra cafetería favorita, conteniendo las lágrimas mientras él removía su café como si estuviéramos hablando del tiempo. Cuando se marchó esa noche, no dio un portazo. Ni siquiera se despidió. Simplemente desapareció. Y yo le dejé. Me dije a mí misma que me merecía a alguien que me eligiera por completo. Pero durante meses me quedé mirando mi teléfono, esperando a que sonara. Nunca lo hizo. Él siguió adelante y yo intenté hacerlo también. Pero algo en mí se quedó atrapado en ese momento. Congelado en el silencio que siguió a su marcha. Por eso ir al funeral fue más que decir adiós. Fue como reabrir una herida que nunca había cicatrizado. Como volver a una pregunta que nunca tuvo respuesta. No iba en busca de un cierre. Iba porque una parte de mí todavía necesitaba entender cómo algo tan hermoso podía desmoronarse tan silenciosamente. Y por qué, después de todo este tiempo, el fantasma de lo que fuimos todavía perseguía a la mujer en la que me había convertido. La mañana del funeral, todavía no había decidido si iría. La maleta estaba hecha. El vestido estaba preparado. Mis zapatos estaban alineados junto a la puerta, como si esperaran a que alguien más valiente se los pusiera. Pero yo me quedé paralizada en la cocina, mirando fijamente mi café sin tocar. La verdad era que tenía miedo. Miedo de ver su rostro en fotos enmarcadas rodeadas de lirios blancos. Miedo de ver a las personas que una vez me amaron ahora susurrando sobre mi presencia. Y, más que nada, tenía miedo de verla a ella, la mujer que él había elegido después de mí.
Me senté en el sofá e intenté calmar mi respiración, ensayando excusas en mi cabeza. Quizás podría decir que me había puesto enferma. Quizás podría fingir que la invitación había ido a parar a la bandeja de spam. Quizás podría aceptar que no todas las historias tienen un final feliz. Pero justo cuando iba a coger el teléfono para cancelar la reserva del hotel, un mensaje iluminó la pantalla. Era de Elise, su hermana, la misma mujer que una vez me había llamado familia, que solía enviarme tarjetas navideñas y preguntar por mí después de mi operación. No habíamos hablado desde la ruptura, ni siquiera un mensaje de cumpleaños. Todo lo que escribió fue esto. Espero que vengas. Él preguntó por ti, al final. Se me hizo un nudo en la garganta. Me tapé la boca con la mano, como si intentara contener la repentina oleada de emoción que me subía por la garganta. Preguntó por mí. Volví a leer el mensaje, necesitando asegurarme de que no lo había imaginado. No era así. Me senté allí temblando, con esa breve frase resonando más fuerte que 100 disculpas. Él pensaba en mí. Quizás nunca me olvidó. Quizás una parte de él todavía me llevaba consigo. Escribí y borré una docena de respuestas antes de enviar finalmente un simple gracias. Luego me levanté, me acerqué al vestido y lo saqué de la percha. Mis movimientos eran lentos, deliberados, como si me estuviera preparando para una batalla. Me recogí el pelo. Me miré en el espejo. Más mayor que la chica que él había amado. También más fuerte. Pero aún con el dolor de todo lo que nunca nos dijimos. Me puse la pulsera que él me había regalado por última vez, como si fuera una armadura. Mi maleta rodó detrás de mí con un ruido sordo cuando salí al pasillo. Las puertas del ascensor se cerraron y me quedé mirando mi reflejo en la pared espejada. Había cientos de razones para no ir. Pero un mensaje de texto, 12 palabras, las desbarató todas. No sabía qué encontraría en el memorial. Paz, incomodidad o más preguntas. Pero se lo debía a la parte de mí que nunca dejó de preguntarse, y tal vez, solo tal vez, también se lo debía a él, al hombre que preguntó por mí cuando más importaba. El trayecto hasta el memorial me pareció que el tiempo se colapsaba sobre sí mismo. Cada kilómetro me traía fragmentos de una vida que había guardado cuidadosamente en un cajón. La ciudad no había cambiado mucho. Las mismas cafeterías en la esquina. La misma librería donde solíamos perdernos durante horas. Pero las calles parecían diferentes ahora, como si me llevaran hacia algo definitivo. Seguí las indicaciones sin pensar hasta que llegué al aparcamiento y se me cortó la respiración. La iglesia. Por supuesto que estaría aquí. La capilla de piedra con las paredes cubiertas de hiedra. Le ayudé a elegirla para la boda de su primo hace 5 años. Recordé cómo se rió de las vidrieras y dijo que parecían sacadas de una película. Nos quedamos en ese mismo patio, soñando con nuestra propia boda algún día. Y ahora estaba allí, vestida de negro, entrando en un funeral que nunca debería haber sido para alguien de su edad. Atravesé las puertas principales y la pesada madera crujió al cerrarse detrás de mí. El aire estaba cargado de cera de velas y lirios, y el olor me oprimía el pecho como si fueran manos. La gente ya se había reunido, se oían murmullos apagados. Música suave. En el fondo se proyectaba una presentación de diapositivas que mostraba a Jonathan desde su infancia hasta ahora. Lo vi con la toga de graduación. Lo vi sosteniendo un Golden Retriever al que nunca conocí. Lo vi sonriendo junto a ella, la mujer que ahora estaba sentada en la primera fila, con los ojos enrojecidos y las manos apretadas alrededor de un pañuelo. Mis pies no se movían. Me quedé de pie cerca del fondo, sin saber si había cometido un error. No había mucha gente, pero todas las caras me resultaban familiares y desconocidas al mismo tiempo. Sus compañeros de trabajo, su familia, amigos a los que no había visto desde que éramos nosotros. Nadie me miró de inmediato. Me mezclé entre el mar negro de luto. Pero mi corazón latía con fuerza en mi pecho, como un tambor. Resonaba en mis oídos, en mis costillas,
en mi garganta. La iglesia estaba exactamente como la recordaba. Los altos arcos. La luz del sol polvorienta que se filtraba a través de las vidrieras. El lugar exacto donde una vez me dijo: algún día, aquí es donde me casaré contigo. Entonces me reí, restándole importancia como una de sus declaraciones espontáneas, pero en el fondo, le creí. Había construido un futuro basándome en esa creencia, y ahora veía cómo ese mismo altar se convertía en el lugar donde descansaban sus restos. Un hombre con una voz suave comenzó a hablar. Un elogio fúnebre. Algo sobre la ética de trabajo de Jonathan, su amor por la naturaleza, su sentido del humor. Apenas escuché las palabras. No dejaba de mirar la foto que había junto al púlpito. La había hecho yo. Era una foto espontánea de nuestro viaje al lago Tahoe. Llevaba ese gorro gris que solía robarle. Las rodillas me temblaban ligeramente. No solo había entrado en un funeral. Había entrado en una habitación llena de recuerdos de nuestra vida, reorganizados sin mí. Y, sin embargo, de alguna manera, seguían unidos a mí de una forma que nadie podía ver. Creía que me había mezclado entre la multitud. Creía que podía quedarme en silencio al fondo, dejar que pasara el momento, presentar mis respetos y desaparecer como una sombra. Pero me equivoqué. Justo cuando el pastor terminó de leer un pasaje sobre el amor que perdura más allá de la vida, un suave murmullo se extendió por los bancos. Empezó siendo pequeño, solo unos susurros, pero entonces lo sentí. El cambio. Ese peso sutil cuando todos los ojos empiezan a posarse en ti uno a uno. Me giré ligeramente y vi que las cabezas se volvían hacia mí. Primero desde la fila del medio, luego desde la primera. Algunas personas entrecerraron los ojos, tratando de reconocerme, otras susurraban a sus vecinos con el ceño fruncido. El reconocimiento me golpeó como una onda en agua tranquila. No me lo esperaba. Pensaba que después de 3 años me había convertido en una nota al pie de página en su historia. Pero, al parecer, no todo el mundo me había olvidado. Una mujer en particular se levantó a medias, con la boca ligeramente abierta. Era su prima Marcy. Ella y yo habíamos compartido secretos y bromas privadas como hermanas. Ahora me miraba como si fuera un fantasma que atravesaba un recuerdo sagrado. Se inclinó hacia la mujer que tenía al lado, probablemente una nueva amiga de la vida más reciente de Jonathan, y le dijo algo. Sentí cómo me subía el calor a las mejillas. No era la despedida tranquila que había planeado. Era una exposición pública. Pero el momento decisivo llegó cuando su madre se dio la vuelta. Estaba sentada cerca del frente, con las manos fuertemente entrelazadas en el regazo y la espalda rígida, como si solo con su postura estuviera sosteniendo todo el servicio. Tenía más canas de las que recordaba, pero su rostro era exactamente igual que la última vez que lo vi, amable, impenetrable y profundamente digno. Cuando se volvió y me vio de pie cerca de la entrada, su expresión no vaciló, no hubo sorpresa, no había ira, solo un suave y lento movimiento de cabeza. Un gesto tan pequeño, pero tan cargado de significado que casi me hizo caer de rodillas. Me agarré al lateral del banco para mantener el equilibrio. Ese movimiento de cabeza no era exactamente una invitación, pero tampoco era un rechazo. Era un permiso. Era un reconocimiento. Ella se acordaba. Lo sabía. Y en ese momento, por razones que no podía explicar, sentí que tenía derecho a estar allí. Respiré hondo y caminé lentamente hacia el pasillo central. Mis tacones resonaban contra las baldosas con un ritmo demasiado fuerte en el silencio. Los murmullos se desvanecieron en un silencio sepulcral cuando llegué a un banco vacío a mitad de camino y me senté sola. Mientras me acomodaba, el pastor reanudó su discurso. Pero el ambiente había cambiado. Lo sentía en mis huesos. Había entrado en ese lugar esperando llorar en silencio. En cambio, había reavivado algo. Una tensión. Una curiosidad. Un recuerdo que la gente había enterrado, pero que no había olvidado del todo. Y en el centro de todo estaba ella. La mujer de la primera fila. Su cuerpo se tensó cuando me senté. No me miró.
Todavía no. Pero pude sentir cómo empezaba a crecer su dolor. Estaba sentada en el primer banco, con los hombros rectos y la cara ligeramente inclinada para evitar mirar a nadie detrás de ella. Pero supe quién era en cuanto la vi. No había duda. Era la de todas las fotos recientes. La que sonreía junto a Jonathan en momentos que yo nunca pude presenciar. La mujer que él había elegido después de alejarse de mí. Y ahora estaba allí, sentada a pocos centímetros del altar donde su vida se envolvía en recuerdos y reverencia. Llevaba un vestido negro ajustado que se ceñía a su cuerpo como una armadura. Su cabello rubio estaba recogido en un moño bajo. Sus manos, pequeñas y delicadas, temblaban ligeramente cada vez que se llevaba un pañuelo a los ojos. Parecía alguien que lo había perdido todo. Y quizá así era. No se volvió para mirarme, ni una sola vez, pero sabía que yo estaba allí. Su espalda se tensó en el momento en que entré en la iglesia, su respiración se entrecortó durante el siguiente himno, sus hombros se levantaban cada vez que me movía en mi asiento. Nunca nos habíamos visto, nunca habíamos hablado, pero el dolor une a los desconocidos de una forma que las palabras nunca podrían, y en ese espacio compartido de pérdida, sentí que algo puro florecía entre nosotras. No era rivalidad. No era resentimiento. Era algo más difícil de definir. Una frágil conciencia mutua de que habíamos amado al mismo hombre en vidas diferentes. Mientras continuaba el servicio, veía destellos de su rostro cada vez que se inclinaba ligeramente. Tenía el rímel corrido bajo los ojos. Sus labios estaban entreabiertos, como si esperara un aliento que aún no había tomado. Me preguntaba qué sabía ella de mí. ¿Me había mencionado alguna vez? ¿Había salido mi nombre en alguna conversación casual? ¿O me había borrado de su historia y me había sustituido por un nuevo capítulo sin notas al pie? Intenté no mirarla fijamente, pero no pude evitarlo. La estudié como alguien que estudia un cuadro de una escena familiar pintada por un artista nuevo. Ella era todo lo que yo no era. Más suave en los contornos. Más tranquila. Parecía alguien que había aprendido a ser elegida fácilmente. Y odié lo mucho que la envidiaba incluso en ese momento. Porque ella pudo amarlo durante las últimas páginas de su vida. Ella lo abrazó cuando yo no pude. Ella le dijo adiós cuando yo nunca tuve la oportunidad. Un suave suspiro escapó de sus labios cuando el pastor pronunció el nombre de Jonathan por última vez. Resonó en la sala como un último aliento. La vi inclinarse hacia adelante y colocar la mano en el borde del ataúd, con los dedos temblorosos, y durante un frágil segundo, vi su dolor tan claramente como veía mi propio reflejo. Ella no me lo había robado, la vida simplemente había reescrito la historia, pero ninguno de los dos estaba preparado para lo abrupto del final. Y en ese momento, supe que la tormenta no había hecho más que empezar. El servicio terminó en silencio. No hubo himno final, ni música emotiva, solo el pesado silencio que se produce cuando se han pronunciado las últimas palabras y todos esperan a que alguien dé el primer paso. La gente comenzó a levantarse lentamente, murmurando en voz baja mientras se dirigían hacia las salidas o al salón de recepciones contiguo. Yo me quedé sentada, sin estar preparada aún para afrontar la siguiente parte. Todavía podía sentir su presencia a pocos metros de mí. No se había girado ni una sola vez durante el servicio, pero ahora, al ponerse de pie, algo cambió. Dudó. Entonces, finalmente, se dio la vuelta. Sus ojos se encontraron con los míos en una mirada que duró solo un segundo, pero que contenía tanta emoción que pareció paralizar el aire a nuestro alrededor. Tenía el rostro bañado en lágrimas y el maquillaje corrido, lo suficiente como para revelar la tormenta que había estado ocultando. Pero bajo los ojos rojos e hinchados, algo brilló. Un tics en los labios. Una mirada penetrante. No era confusión. No era amabilidad. Era reconocimiento. Y algo más. Algo más frío. Caminó hacia mí lentamente, con los tacones golpeando el suelo en un desafío rítmico. La sala estaba casi vacía, solo quedaban algunos familiares cerca del ataúd,
Me levanté instintivamente cuando se acercó, no por respeto, sino para enfrentarme a lo que fuera que viniera en igualdad de condiciones. Se detuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su perfume. Ligero y floral, como algo que se pone cuando se quiere ser recordado. Inclinó ligeramente la cabeza y soltó una risita entrecortada, de esas que no son realmente una risa. «Así que has venido», dijo con voz tranquila pero aguda. No había ninguna pregunta en su tono, solo acusación envuelta en cortesía. Asentí con la cabeza, sin saber si las palabras ayudarían o perjudicarían en ese momento. Ella me miró de arriba abajo, sus ojos recorrieron mi vestido negro, mi pulsera, mi rostro. «Me imaginaba que vendrías», añadió. «Él me habló de ti. No mucho, pero lo suficiente». Su boca esbozó algo que no era exactamente una sonrisa, más bien una mueca nacida del agotamiento y el orgullo que chocaban en un mismo suspiro. No apartó la mirada, no lloró, no alzó la voz, pero había una tensión en su expresión que decía todo lo que ella no decía, que sabía que había habido una vida antes que la suya, que le habían advertido, en voz baja, de quién había sido yo para él. Y ahora, yo estaba allí, no como una reliquia del pasado, sino como una perturbación muy presente. Antes de que pudiera decir nada, se inclinó un poco más hacia mí. «Tú formabas parte de su historia», susurró, «pero yo fui el final». Luego se dio la vuelta y se alejó, con la espalda recta y los pasos decididos. Me quedé allí paralizada, con esa frase resonando en mi cabeza mucho después de que se hubiera ido. Ella creía que tenía la última palabra. Creía saber cómo acabaría todo, pero lo que ninguno de los dos sabía aún era que Jonathan había dejado atrás algo más que recuerdos, había dejado un secreto que lo desvelaría todo. Sus palabras me siguieron como una sombra al salir de la capilla, cada sílaba se aferraba a mí con un peso que no podía sacudirme. «Tú fuiste parte de su historia, pero yo fui el final». Estaba destinado a cerrarme la puerta, a reducir todo lo que Jonathan y yo habíamos compartido a algo pasado e insignificante. Pero, en cambio, hizo lo contrario. Rompió algo. Había venido para cerrar el capítulo, no para enfrentarme. Sin embargo, allí estaba yo, con el corazón latiendo con fuerza, el aire escaso y el mundo girando un poco demasiado rápido. Me quedé bajo la sombra de los árboles del patio, observando a los invitados reunirse cerca de la zona de recepción. Los camareros se movían entre las conversaciones llevando bandejas con aperitivos que nadie tenía apetito de tocar. Las risas sonaban en ráfagas incómodas, de esas que se usan para llenar el silencio del dolor. Tenía que irme. Pero antes de que pudiera escapar por la puerta lateral, oí la voz familiar del pastor aclarándose la garganta detrás de mí. Me volví, sorprendida al verlo solo, con una pequeña carpeta apretada contra el pecho. Su rostro estaba tranquilo, con la expresión que solo da el haber pasado años consolando a personas en los peores momentos de su vida. Se acercó, con los ojos amables pero firmes. «Tú eres Avery, ¿verdad?» Mi nombre me pilló desprevenida. Asentí con la voz atrapada en la garganta. Él esbozó una pequeña sonrisa. «Jonathan habló de ti», dijo con dulzura. Al final, mi corazón dio un golpe seco y fuerte. «Dejó algo», añadió el pastor, tendiéndome la carpeta. «Pidió que te lo entregara en privado, después del servicio». La miré, sin saber si cogerla o huir. Mi mano se extendió por instinto. La carpeta estaba caliente por haberla sostenido. Dentro, podía sentir que los papeles se movían ligeramente. Cartas. Quizás fotos. Quizás respuestas que había dejado de esperar. «Gracias», susurré, apenas capaz de oírme a mí misma. Él asintió una vez y se dio la vuelta para marcharse, dejándome sola bajo los árboles. Me senté en un banco cercano, con la carpeta en el regazo y el corazón en un puño. No estaba preparada. Pero algo más profundo que la curiosidad comenzó a surgir en mi interior. Era el saber. Esa parte tácita de nosotros que percibe cuando algo está a punto de cambiar. Mis dedos levantaron lentamente la solapa, y lo primero que vi fue mi nombre escrito con la letra de Jonathan. No estaba mecanografiado.
No era una copia. Estaba escrito a mano con tinta negra y en negrita. Avery. Por un momento, todo lo demás se desvaneció. Los invitados. Los cotilleos en voz baja. La mujer que pensaba que era el final. En ese momento, solo estábamos yo y el hombre que una vez me prometió el amor eterno, y, fueran cuales fueran las verdades que se revelaran dentro de esa carpeta, sabía una cosa con certeza: nuestra historia no había terminado, aún no, y el siguiente capítulo estaba a punto de cambiarlo todo. No abrí la carta de inmediato, me temblaban demasiado las manos. Apreté la carpeta contra mi pecho, como si eso pudiera detener los latidos acelerados de mi corazón, y la guardé en mi bolso antes de que pudiera cambiar de opinión. Caminé lentamente hacia el salón de recepciones, no por deseo, sino por obligación. Me parecía mal irme sin decir nada a su familia. En otro tiempo, habían sido mi segundo hogar. Las cenas de los domingos. Sorpresas de cumpleaños. La presencia tranquila y constante de su madre en nuestras vidas. Siempre había sido el tipo de mujer que hablaba poco, pero lo veía todo. Al entrar en el salón, el aroma de las rosas y la madera pulida inundó el espacio. La sala estaba en silencio, salvo por el suave tintineo de las tazas y alguna que otra conversación en voz baja. La gente estaba dispersa en pequeños grupos, sin saber muy bien cómo combinar el duelo con los buenos modales. Me senté en un asiento al fondo, con la esperanza de pasar desapercibida. Necesitaba unos minutos para pensar. Para respirar. Para asimilar lo que acababa de recibir. Pero el universo tenía otros planes. Desde el otro lado de la sala, sentí que alguien me observaba. Levanté la vista y allí estaba ella. Su madre. De pie, cerca del frente, flanqueada por dos mujeres que no reconocí. Llevaba un vestido azul oscuro y un collar de perlas alrededor del cuello. Sus ojos se encontraron con los míos con una quietud que te paraliza. Entonces, sin dudarlo, empezó a caminar hacia mí. Cada paso que daba parecía silenciar la sala a nuestro alrededor. Las conversaciones se ralentizaron, el movimiento se detuvo, me quedé de pie mientras se acercaba, sin saber qué esperar: ira, frío, indiferencia, pero cuando llegó a mi lado, hizo algo que derribó todos los muros que había construido alrededor de mi corazón. Me tomó ambas manos entre las suyas y las apretó suavemente. Avery, dijo en voz baja, esperaba que vinieras. Se me cortó la respiración. No había amargura en su voz. Solo un cansancio cálido. Sus ojos brillaban, pero no lloraba. Siempre había sido serena, incluso en medio del caos. Él quería que estuvieras aquí, continuó. Aunque nunca lo dijera en voz alta. Tragué el nudo que se me había formado en la garganta, y logré susurrar. No sabía si sería apropiado. Sus labios esbozaron una leve sonrisa. El dolor no sigue reglas. Y el amor tampoco. Soltó mis manos, pero mantuvo la mirada fija en mí. Hay más, dijo. Pero creo que ya lo sientes. Asentí, incapaz de hablar. Metió la mano en el bolso y sacó un pequeño sobre. Me dejó esto para después del funeral, dijo, deslizándolo en mi mano. Creo que debe estar con todo lo demás que te han dado. Luego se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo entre el murmullo de la multitud. Me quedé allí de pie, sosteniendo el segundo sobre, con el peso de ambos en mis manos. Todo lo que creía saber sobre Jonathan se desmoronaba rápidamente. Y yo ya no era una nota al pie de página, yo era a quien le había escrito en último lugar. Me senté con los dos sobres en el regazo, como fragmentos sagrados de algo que había enterrado demasiado pronto. Aún no los había abierto, no podía, no allí, rodeado de conversaciones educadas y miradas incómodas. Necesitaba espacio, silencio, algo que se pareciera a la seguridad. Pero justo cuando me disponía a marcharme, las luces del salón de recepciones se atenuaron y el sonido de un proyector encendiéndose llenó la sala. Una voz suave anunció que se iba a proyectar una presentación en memoria de Jonathan. Me quedé paralizado. La pantalla parpadeó y allí estaba él. Un niño con gafas demasiado grandes y el pelo alborotado, con el rebeldía propia de la infancia.
Las risas se extendieron por la sala. Aparecieron más imágenes. Jonathan en el instituto, con el brazo alrededor de un amigo. Jonathan en la universidad, con botas de montaña y una amplia sonrisa. Jonathan montando su primer ordenador. Jonathan riendo junto a su padre en una barbacoa. Todas las versiones de él que nunca llegué a conocer. Luego vinieron las que sí conocí, el viaje a la cabaña en invierno, la casa del lago donde nos dijimos te quiero por primera vez. Conocía esos lugares, conocía esa mirada en sus ojos, pero yo no estaba en las fotos. Alguien había recortado la historia, faltaban piezas, y esa constatación se apoderó de mí con un dolor lento y constante. Mi rostro había sido borrado de su línea temporal, reescrito, reemplazado. La mujer del servicio comenzó a aparecer en los fotogramas posteriores, con los brazos alrededor de él, la mejilla apoyada en la suya, sus risas capturadas en el resplandor del atardecer. Pero yo veía la diferencia, veía el vacío en su sonrisa, lo conocía como a mi propia cara. Él me había mirado de otra manera, en aquel entonces, había reído con toda su cara. Apreté los sobres con más fuerza, sintiendo una presión sorda en el pecho. No estaba enfadada, ni siquiera sorprendida. Esa era la versión de él que habían elegido conservar. La segura, la que encajaba en la narrativa, sin ex, sin líos, sin desengaños, solo un recuerdo limpio de un hombre que amó una vez y murió demasiado pronto. Pero yo sabía que no era así. El amor no desaparece, deja huellas incluso en los momentos que nunca llegaron a la versión final. Cuando la presentación terminó y se encendieron las luces, me quedé de pie en silencio, guardando los sobres en mi bolso. La gente aplaudía educadamente. Algunos lloraban. Caminé lentamente hacia la salida, ahora sin que nadie me viera. Las mismas personas que se habían girado cuando llegué ya se habían olvidado de que estaba allí. Pero yo llevaba algo que ninguno de ellos tenía, sus palabras, sus últimos mensajes, sin filtrar por una presentación de diapositivas ni seleccionados para un elogio fúnebre, reales, crudos, sin editar. Salí a la luz del sol y el calor me sorprendió. Miré al cielo y susurré la verdad que había estado guardando desde que llegué. Yo te recuerdo, aunque ellos no lo hagan. Luego me volví hacia mi coche, dispuesta a leer por fin lo que él había dejado atrás. Fuera lo que contuvieran esas cartas, ya no tenía miedo de enfrentarme a ello. La puerta de mi habitación de hotel se cerró con un suave clic detrás de mí. Me apoyé en ella un momento, dejando que la quietud me envolviera como un manto. Todavía llevaba los zapatos puestos. Me había recogido el pelo con demasiada rigidez. El vestido me resultaba asfixiante. Pero nada de eso importaba. Caminé hasta el borde de la cama y me senté, con los dos sobres temblando en mis manos. Dejé a un lado el de su madre. La carpeta que me había dado el pastor era más pesada. Más gruesa. Como si contuviera algo más que palabras. La abrí lentamente y allí estaba. Una carta. Una sola hoja de papel con mi nombre escrito en la parte superior con su letra. Avery. Su letra siempre se inclinaba ligeramente hacia la derecha. Ordenada, deliberada. La miré fijamente hasta que la tinta se borró con mis lágrimas. Entonces empecé a leer. Avery, no sé si vendrás, no te culparía si no lo hicieras. Pero si estás leyendo esto, significa que lo has hecho, y espero que sepas que, en algún lugar de este caos de años y silencio, nunca he dejado de pensar en ti. Respiré hondo, luchando por mantener los ojos secos. Te merecías algo mejor que la forma en que te dejé. Fui una cobarde, no sabía cómo amarte como necesitabas ser amado y, en lugar de aprender, huí. Me dije a mí misma que era libertad, me dije a mí misma que era necesario. Pero la verdad es que perdí lo mejor que me había pasado en la vida, y pasé el resto de mi vida fingiendo que no era así. Hice una pausa y apreté el papel contra mi pecho por un momento antes de continuar. Las siguientes líneas me destrozaron. Ella era buena conmigo, era amable, pero nunca fue tú. Intenté seguir adelante y fracasé cada vez. Me perseguías, pero no de la forma en que la gente teme. Me perseguías de la forma en que una persona recuerda quién es cuando nadie la mira. Eras mi espejo, mi calma, mi fuego, mi claridad.
y te dejé marchar como un tonto. No podía respirar. Las lágrimas resbalaban silenciosamente por mi rostro mientras leía el resto. Este mundo me ha dado menos días de los que esperaba, pero si he hecho algo bien antes de morir, es esto. Te he dejado algo que debería haber sido tuyo hace mucho tiempo. Pronto te dirán más, pero, por ahora, que sepas esto, nunca dejé de amarte, ni un solo día. Siempre, Jonathan. Me quedé allí sentada, paralizada, con la carta temblando en mis manos mientras el silencio lo envolvía todo. Todas las palabras que había anhelado escuchar durante años habían vuelto a mí. Demasiado tarde para cambiar el pasado. Pero no demasiado tarde para cambiar la verdad. Miré el segundo sobre, el que me había dado su madre. Mi corazón latía con fuerza. Si esto era solo el comienzo, lo que vendría después reescribiría todo lo que creía saber. A la mañana siguiente me desperté temprano, aunque apenas había dormido. La carta de Jonathan yacía a mi lado, en la mesita de noche, todavía abierta, como si temiera que al cerrarla desapareciera. La había leído una y otra vez durante toda la noche hasta que me sabía de memoria párrafos enteros. Sus palabras me habían destrozado y recomponido al mismo tiempo. Pero había una frase que no se me iba de la cabeza. Te he dejado algo. ¿Qué quería decir con eso? ¿Era algo simbólico o algo más? Justo después del mediodía, recibí una llamada de un número desconocido. La voz al otro lado se presentó como el abogado de Jonathan. Su tono era formal, seco, pero se suavizó ligeramente cuando se dio cuenta de quién era yo. Me dijo que Jonathan había organizado una pequeña reunión, privada, para discutir asuntos finales que me concernían directamente. Me preguntó si podía acudir a su oficina ese mismo día. Acepté, pero mis manos ya volvían a temblar. El segundo sobre de su madre seguía sin abrir en mi bolso. Pero podía sentir su urgencia presionándome, como si el papel que contenía estuviera vivo. Cuando llegué al bufete, todo me parecía surrealista. La recepcionista me sonrió cortésmente, ya me estaba esperando. Me guió por un pasillo tranquilo hasta una sala de reuniones privada. Era pequeña, con estanterías llenas de libros y un ligero olor a cuero y papel viejo. Me senté sola durante un minuto antes de que se abriera la puerta y entrara un hombre vestido con un traje azul marino que llevaba una gruesa carpeta. Se presentó de nuevo, me dio el pésame y fue directo al grano. Jonathan dejó instrucciones específicas sobre usted, dijo, colocando el expediente con delicadeza sobre la mesa. No solo en su testamento, sino en un apéndice sellado que debía entregarse en privado tras su fallecimiento. Usted figura como principal beneficiaria de una parte sustancial de su patrimonio. Se me cortó la respiración. ¿Qué quiere decir con sustancial? El abogado abrió la carpeta y deslizó varias páginas hacia mí. Jonathan transfirió la mayor parte de sus activos líquidos, así como una propiedad en las afueras de Denver, a un fideicomiso a su nombre. Este fideicomiso se estableció 3 meses antes de su fallecimiento. Parpadeé, atónita. ¿Por qué? Él dudó. No puedo responder a eso completamente. Pero escribió una carta para acompañar los documentos. ¿Le gustaría leerla ahora? Mi voz salió en un susurro. Sí. Metió la mano en la carpeta y sacó un sobre cerrado, idéntico al que aún no había abierto, el de su madre. Cuando lo abrí, sentí que la habitación se encogía. Tenía el corazón en un puño. Las palabras que contenía lo cambiarían todo. Antes incluso de leer la primera línea, supe que no se trataba solo de una herencia, era una confesión, un último acto de redención, y fuera cual fuera la verdad que Jonathan había enterrado en esas páginas, yo estaba a punto de llevarla conmigo el resto de mi vida. La carta que había dentro del sobre del abogado era breve. Solo unas pocas líneas, escritas con la característica letra inclinada de Jonathan. Pero esta vez, las palabras eran diferentes. No eran confesiones ni disculpas. Eran instrucciones. Si estás leyendo esto, significa que has venido. Avery, gracias por no darme la espalda. Hay algo que necesito que veas.
Pídele al señor Vance el archivo llamado JR, final. Está encriptado, pero es tuyo, lo entenderás cuando lo veas. Levanté la vista, con la voz temblorosa. ¡Ay! Un archivo. El señor Vance asintió. Dejó una memoria USB. Bloqueada. Me dio el código de acceso para que solo tú pudieras abrirla. La tengo aquí. De entre el maletín que tenía a su lado, sacó una pequeña caja negra y la colocó sobre la mesa. No tenía nada de especial, era sencilla. Pero había algo en su quietud que me oprimía el pecho. La deslizó lentamente hacia mí, como si contuviera algo más que datos digitales, como si tuviera peso. Lo grabó él mismo, dijo el señor Vance, bajando la voz. El archivo está etiquetado como mensaje personal. Un vídeo. Fechado 2 semanas antes de su fallecimiento. Alargué la mano y toqué la caja, con los dedos temblando contra la superficie fría. Mi mente se inundó de preguntas. ¿Por qué había esperado tanto tiempo para enviarlo? ¿Qué había en él que no pudiera escribirse en una carta? ¿Qué verdad solo podía expresarse en voz alta? ¿Quiere verlo aquí?, preguntó el abogado. Negué con la cabeza. Allí no. No con alguien más en la habitación. Necesitaba espacio. Necesitaba volver a oír su voz, pero a mi manera. Guardé la caja en mi bolso con cuidado, como si llevara algo sagrado. Antes de irme, el señor Vance me entregó una carpeta con documentos oficiales. Escrituras de propiedad. Documentos fiduciarios. Confirmación legal de que todo lo que me había dicho era cierto. Apenas les eché un vistazo. Mi mente estaba fija en las palabras que había pronunciado. Él mismo lo había grabado. Cuando volví al hotel, ni siquiera me quité el abrigo, fui directamente al escritorio, abrí mi ordenador portátil y conecté el disco duro. Inmediatamente apareció una carpeta, dentro había un único archivo, para Avery. Se me cortó la respiración, hice clic en reproducir. La pantalla se quedó en negro durante un momento. Luego apareció Jonathan. Parecía cansado. Tenía la piel pálida y los ojos hundidos, pero su expresión era tranquila. No había música dramática ni iluminación sofisticada. Solo él, sentado en una habitación sencilla, con una taza de té a su lado, como si hubiera hecho esto cientos de veces antes. Miró directamente a la cámara y sonrió, con una sonrisa pequeña pero sincera. Luego habló. Hola, Ave. Si estás viendo esto, significa que ya me he ido. Y eso me mata. Pero no quería irme de este mundo sin contártelo todo. Su voz se quebró ligeramente, bajó la mirada, luego volvió a levantar la vista. Tengo algo que confesarte, y empieza el día que te dejé, porque todo lo que creías saber no era toda la historia. Reproduje el vídeo más de una vez antes de entender lo que estaba oyendo. Al principio, pensé que era solo otra despedida privada, un hombre tratando de atar cabos sueltos. Pero luego las palabras de Jonathan cambiaron y el tono se oscureció. Sus ojos estaban cargados de algo más profundo que la tristeza. El arrepentimiento se reflejaba en las líneas de su rostro. Respiró hondo y se inclinó hacia adelante en la silla, como si se preparara para soportar el peso de la verdad que estaba a punto de revelar. Te mentí, Avery, dijo. Y no como tú crees. Cuando te dije que no estaba listo para sentar cabeza, que necesitaba espacio, que no podía ser el hombre que tú necesitabas, eso no era verdad. La verdad es que te alejé porque te estaba protegiendo, de algo que nunca tuve el valor de explicarte, de alguien. Apartó la mirada de la cámara por un segundo, tragó saliva y continuó. Había presión. No solo por parte de mi familia, sino también por el negocio que estaba construyendo. Por la gente con la que me había involucrado. Cometí errores, grandes errores, y empezaron a hacer preguntas sobre ti. Decían que eras una distracción. Una carga. Tenía miedo. No por mí. Por ti. Me incliné hacia adelante, paralizada, ahora temblaba ligeramente y se le quebrantaba la voz. No quería hacerte daño,
Y la única forma que se me ocurrió para mantenerte a salvo era cortar toda relación contigo, sin explicaciones, solo silencio, y eso me mataba, Ave, cada día, te vigilaba, discretamente, sabía dónde trabajabas, vi cómo mejoraba tu fotografía, una vez vi tu exposición de arte desde el otro lado de la sala y estuve a punto de acercarme a hablar contigo, pero no lo hice, porque pensaba que alejarme era la única forma de protegerte. Las lágrimas resbalaban por mi rostro, recordé cómo me había mirado la última vez que hablamos, distante, vacío, lo había interpretado como un rechazo, pero era miedo, no había dejado de quererme, me había estado protegiendo, ¿de qué? Todavía no lo entendía, pero sus ojos en ese momento me dijeron todo lo que necesitaba saber, había sufrido en silencio. No pensé que moriría tan pronto, dijo. Pero cuando me diagnosticaron, supe que tenía que hacer las cosas bien. Por eso te dejé la confianza. Por eso estás aquí ahora. Porque todo lo que no pude decir entonces, te lo digo ahora. Hizo una pausa, con los ojos brillantes. La pantalla se quedó en negro durante un momento, pero entonces empezó a reproducirse otro vídeo, una capilla, la misma de la ceremonia conmemorativa, solo que esta vez estaba vacía. Y Jonathan estaba de pie detrás del altar, solo. Una grabación, claramente preparada de antemano. Miró a la cámara con feroz determinación. Quiero que reproduzcan esto en mi funeral, dijo. Nadie sabe nada de esto todavía, pero lo sabrán, porque Avery merece ser escuchada, y ellos merecen saber la verdad. Mi corazón se detuvo. Jonathan no solo me había dejado un mensaje, había dejado uno para todos. No dormí esa noche, no pude. Mantuve la pantalla abierta a mi lado, congelada en la última imagen de Jonathan, con los ojos fijos en la lente como si me estuviera hablando directamente a través del tiempo. La segunda parte del vídeo, la grabada en la capilla, estaba etiquetada como pública. Estaba claro que él quería que se reprodujera en su funeral, pero por alguna razón no había sido así. Quizás se había pasado por alto. Quizás alguien había decidido no seguir adelante. Pero el archivo estaba allí. Esperando. Sin reproducir. Intacto. Y ahora que lo había visto, sabía que no podía guardarlo para mí. No era solo una despedida. Era una revelación. Y estaba destinado a ser compartido. A la mañana siguiente, volví a la capilla. Ahora estaba en silencio. Los bancos estaban vacíos. Los pétalos de flores restantes se habían barrido hacia las esquinas. El espacio aún olía a lirios y cera de velas, como si su presencia se negara a marcharse. Pedí hablar con el pastor. Cuando llegó, su rostro se suavizó en cuanto vio el mío. Le conté todo. La carta. La confianza. El vídeo. Y lo que Jonathan había pedido. Él escuchó sin interrumpir y luego asintió lentamente. Mencionó que podría dejar algo, dijo. Pero nunca nos dieron un vídeo. Solo un discurso escrito que leyó en voz alta su pareja. Me estremecí ligeramente al oír esa palabra. Pareja. Ella había leído las últimas palabras, sin saber que el verdadero final había sido ocultado. Quería que se reprodujera aquí, dije. Fue muy claro. El pastor suspiró profundamente y luego señaló hacia el frente de la capilla. Entonces hagámoslo bien. Hizo los arreglos necesarios para que la sala se abriera a la familia y los amigos cercanos esa noche. Una reunión tranquila. Sin anuncios. Sin prensa. Solo las personas que necesitaban escuchar lo que Jonathan había decidido dejar atrás. Observé cómo se llenaba lentamente la sala, reapareciendo uno a uno los mismos rostros del funeral. En cuanto entré, se oyeron murmullos. Miradas curiosas. Susurros que se deslizaban entre la respiración, pero los ignoré. Ella también estaba allí. Su pareja. Vestida de nuevo de negro. Estaba sentada en primera fila, con los brazos cruzados y el rostro impenetrable. No la miré mucho tiempo. Tenía los ojos fijos en la pantalla del altar. El pastor presentó el momento con sencillez. Jonathan dejó un mensaje más, uno que no conocíamos hasta ahora. Esta noche, honramos su petición. Y entonces se encendió la pantalla.
Jonathan apareció, de pie donde ahora estaba el pastor. La misma capilla. Vacía detrás de él. Miró directamente a la cámara, a través de todos nosotros. A la que nunca dejé de amar, comenzó, con voz firme, esto es para ti. La sala se quedó en silencio. Nadie respiraba. El aire se volvió denso, cargado de incredulidad. Porque en ese momento, todos los presentes en la sala entendieron exactamente a quién se refería. No le estaba hablando a la mujer de la primera fila. Me estaba hablando a mí. Al principio, la sala quedó en silencio, atónita. Las caras se congelaron. Las manos se detuvieron en medio de sus movimientos. Incluso el aire parecía suspendido mientras la voz de Jonathan resonaba en las paredes de la capilla. No había lugar para las conjeturas. Había dejado claro su mensaje, atravesando capas de tiempo, dolor y fingimiento. A la que nunca dejé de amar, no había sido dicho por poesía, había sido dicho con intención, y con esa sola frase, destrozó la ilusión que había reconfortado a todos los demás. Ella se volvió lentamente. Su pareja. Con los ojos muy abiertos, buscando en la sala algo a lo que aferrarse. Y cuando su mirada se posó en mí, no había tristeza. Ni dolor. Solo fuego. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Toda su postura cambió. Sus manos, antes cruzadas en señal de reverente dolor, ahora agarraban los lados del asiento. Apretó la mandíbula. Las lágrimas, aún frescas en sus mejillas, se evaporaron en furia ante nuestros ojos. Jonathan continuó en la pantalla, ajeno a la tormenta que se estaba gestando en la sala que ya no podía ver. Habló de nuestro tiempo juntos. De nuestros planes. De nuestras risas. De cómo yo solía tranquilizarlo cuando su vida se volvía demasiado ruidosa. Admitió sus errores. Su cobardía. Su profundo amor envuelto en arrepentimiento. Y cada palabra que pronunciaba se grababa más profundamente en el silencio de la sala. La gente comenzó a murmurar. Algunos se movían incómodos. Otros miraban entre ella y yo, sin saber cómo procesar la colisión de dos realidades que ahora se desentrañaban en tiempo real. Y entonces ella se levantó, su silla rozó violentamente el suelo. Todos se volvieron cuando ella se dirigió a paso firme hacia el pasillo central, con el rostro enrojecido por la incredulidad y la rabia. Me señaló con el dedo, y su voz cortó el aire como un cuchillo. Tú lo sabías, sabías que iba a decir eso. Negué con la cabeza, incapaz de responder. No lo sabía, solo vi el vídeo ayer. Pero ella no me escuchaba. Su dolor se había convertido en acusación. Su desamor había encontrado un objetivo. Era mío, espetó, lo suficientemente alto como para que se oyera en todos los rincones de la capilla. Él me eligió a mí. Ahora temblaba, estremecida al darse cuenta de que el hombre al que creía completamente suyo seguía atado a otra persona. ¿Por qué ha hecho esto?, susurró, más para sí misma que para los demás. ¿Por qué ha dicho eso delante de todos? La voz de Jonathan en la pantalla se desvaneció suavemente hasta sus últimas palabras. Espero que esto te traiga paz, Avery. Y espero que el mundo finalmente te vea como yo siempre te he visto. Con eso, la pantalla se quedó en negro. La sala permaneció en silencio. No por incomodidad, sino por reverencia. Como si todos hubiéramos sido testigos de algo sagrado e irreversible. Y mientras ella salía corriendo de la capilla, dando un portazo tras de sí, yo me quedé sentado, con cada respiración atrapada en mi pecho entre la tristeza y la verdad. Él le había dejado sus últimos días. Pero a mí me había dejado su eternidad. A la mañana siguiente, me llamaron para que volviera al bufete. Llegué antes que nadie, vestida con colores apagados, esperando pasar desapercibida. Pero la invisibilidad ya no era mía. Jonathan se había encargado de ello. Después de ver el vídeo, todo cambió. Las miradas. Las conversaciones. La forma en que la gente se dirigía a mí.
Ya no era lástima. No era curiosidad. Era reconocimiento. Ya no era la exnovia de la que susurraban, era la mujer a la que él había amado en voz alta, incluso después de la muerte. La sala de conferencias era más grande esta vez, llena de una tensión silenciosa y labios apretados. Algunos familiares se sentaron a un lado de la mesa pulida. Su madre me hizo un suave gesto con la cabeza cuando entré. Elise, su hermana, sonrió levemente, aunque sus ojos parecían cautelosos. Y luego, unos minutos más tarde, ella llegó, la mujer de la capilla. No habló con nadie, ni siquiera me miró. Se sentó rígida en su silla, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. No quedaba nada de la dulzura del funeral. Solo algo afilado e inconcluso. El abogado, el señor Vance, entró con el testamento en la mano, saludó a los presentes y carraspeó antes de leer. El silencio parecía cristal a punto de romperse. Comenzó con las formalidades, confirmando la autenticidad de los documentos, y luego pasó a los últimos deseos de Jonathan. Su tono era mesurado, pero cada palabra tenía un peso enorme. A Avery Lane, comenzó, le dejo la propiedad del lago en Morrison, Colorado, incluida la cabaña que una vez soñamos terminar juntos. Se oyó un sonido, agudo y audible, como si alguien tragara un grito. También le dejo mi cuenta de inversiones completa en Black Ridge Partners, incluidas todas las carteras de ingresos pasivos asociadas. Ella sabe por qué. Y si no lo sabe, espero que ahora lo sepa. Notaba que todos los ojos estaban puestos en mí, pero no levanté la vista. El corazón me latía con fuerza en los oídos. No me esperaba esto. No así. El señor Vance continuó. A mi madre y a mi hermana les dejo nuestra casa familiar y las reliquias personales de valor. Espero que perdonen las decisiones que tomé y que sepan que nunca dejé de quererlas. Hizo una pausa y echó un vistazo a la última sección. A Madeline Shore, dijo con voz ligeramente más lenta, le dejo mi coche y el resto de mis ahorros personales. Compartimos momentos. Compartimos consuelo. Le agradezco su compañía durante mi enfermedad. Se hizo un silencio tan profundo que podía sentirlo presionando contra las paredes. Madeline no reaccionó. No lloró. Simplemente miró al frente, con los labios apretados en una línea delgada y las manos temblando ligeramente en su regazo. La lectura terminó rápidamente. El señor Vance dobló el testamento, lo volvió a meter en el sobre y se puso de pie. Nadie se movió. Yo me quedé allí sentada, atónita, no por lo que había recibido, sino por lo que significaba todo aquello. Jonathan no solo me había dejado su amor. Me había dejado su legado. Y esa decisión nos costaría más de lo que ninguno de los dos había imaginado jamás. El silencio que siguió a la lectura del testamento era asfixiante. Nadie hablaba. Nadie se movía. Era como si el aire se hubiera congelado con la última declaración de Jonathan. Lo había escrito con claridad, sin ambigüedades, sin confusiones, sin divisiones compartidas para suavizar el golpe. Lo dejo todo a Avery Lane. Esas palabras tenían un carácter definitivo más pesado que cualquier adiós pronunciado. Y aunque mi nombre se había mencionado primero, no me sentía en absoluto victoriosa. Al otro lado de la mesa, Madeline miraba fijamente la madera pulida, con expresión indescifrable. Ahora tenía los ojos secos y los hombros tensos. La furia silenciosa que había estado bullendo en la capilla ahora hervía justo debajo de su piel. Todos en la habitación podían sentirlo, pero aún así, ella no dijo nada. Elise miró entre nosotros dos, claramente incómoda, como si quisiera explicar algo pero no supiera por dónde empezar. Su madre mantenía los ojos bajos, el rostro tranquilo pero profundamente cansado. Era una habitación llena de personas que lloraban diferentes versiones del mismo hombre. El señor Vance comenzó a pasar los papeles para que los firmáramos, dándonos tiempo para asimilarlo y hacer preguntas, pero nadie tenía ninguna. ¿Qué se podía preguntar? Jonathan había hablado en vida, había vuelto a hablar en la muerte, la verdad había quedado al descubierto, había pasado sus últimos meses preparándose para este momento y ahora solo nos quedaba a los demás ponernos al día. Cuando llegó mi turno, cogí el bolígrafo con dedos temblorosos. Mi nombre estaba impreso en letra clara en la parte inferior de la página. Lo firmé lentamente, sintiendo todo el peso de la situación en el estómago.
Yo no había pedido nada de esto. Ni la fortuna. Ni la casa. Ni el dolor que causaba a los demás. Pero me habían elegido. No por el destino. Ni por casualidad. Por él. Y esa elección tenía un precio. Cuando le pasé el bolígrafo a la siguiente persona, Madeleine finalmente se levantó. Su silla rozó el suelo igual que la noche anterior. Pero esta vez no hubo ninguna explosión. Solo un silencio que era mucho más peligroso. «Sabías lo que esto me haría», dijo con voz baja y deliberada. «Y aún así viniste». La miré a los ojos. «No vine por esto. He venido porque necesitaba cerrar este capítulo. Igual que tú». Ella soltó una risa aguda y amarga. «Tú no has cerrado ningún capítulo. Lo has conseguido todo». Se dio la vuelta y salió antes de que nadie pudiera detenerla. La puerta se cerró tras ella como si fuera un capítulo cerrado de golpe. Me quedé sentado, con los papeles firmados, mientras la sala se vaciaba poco a poco. Fuera, el sol brillaba, pero parecía fuera de lugar. No había alegría en aquello. No había celebración. Solo el eco de un hombre que había intentado, a su manera, en su forma quebrantada, corregir un error antes de que se le acabara el tiempo. Había amado a 2 mujeres en una sola vida. Pero solo una llevaría su apellido. Y yo no estaba seguro de si eso era un regalo o una carga. Pensé que todo había terminado. Que después de leer el testamento y de que el aire se llenara de silencio y tensión, todos podríamos marcharnos. Caminos separados. Duelo separado. Sin más sorpresas. Pero el dolor tiene una forma de volver a la habitación cuando menos te lo esperas. Especialmente cuando el amor se ha entremezclado con el orgullo y la ilusión de la permanencia. Acababa de salir del bufete cuando oí el grito. Atravesó el silencio del pasillo como un cristal rompiéndose bajo presión. Crudo. Herido. Enfadado. Y supe inmediatamente a quién pertenecía. Me volví y vi a Madeleine de pie, justo al otro lado de la entrada de cristal, con el teléfono apretado en la mano, temblando. Tenía la boca abierta en un grito de incredulidad, pero no le salían las lágrimas. En cambio, jadeaba como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. Algunas personas se detuvieron y se quedaron mirando, sin saber si debían ayudarla o dejarla sola con la tormenta que se desataba en su interior. Entonces ella levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre y desorbitados, y me vio. Por un instante vi a la mujer que Jonathan debió de conocer en sus últimos días. No la figura pulida y serena del funeral, sino la persona real que había debajo. Y se estaba desmoronando. «Me lo has quitado todo», gritó. «Todo lo que construimos, todo lo que planeamos. Y ahora se supone que debo desaparecer mientras tú te vas con su nombre como si todavía te perteneciera». No respondí. No pude. Su dolor se había convertido en veneno, y cualquier cosa que dijera solo lo alimentaría. Se acercó más, alzando la voz. «¿Sabes lo que es cuidar de alguien mientras se está muriendo? Ver cómo cambia, abrazarlo durante las noches en las que no puede dormir, darle de comer cuando no puede levantar una cuchara. ¿Dónde estabas tú entonces, Avery?» Las palabras me golpearon con fuerza. No me inmuté, pero se me hizo un nudo en la garganta. Ella había vivido una versión de Jonathan que yo nunca había conocido. Había soportado el peso de su declive final, y todo el amor que yo había sentido por él no podía borrar esa verdad. Me acerqué a ella con delicadeza, pero con firmeza. «Sé que lo amabas», dije con voz firme. «Y sé que él te amaba a su manera. Pero no te dejó esto para hacerte daño. Lo dejó porque necesitaba hacer las paces con aquello de lo que huía. No solo conmigo, sino consigo mismo». Su mano temblaba a su lado. «¿Crees que eso lo hace más fácil?» «No», susurré. «Solo lo hace más sincero». Ella dejó escapar un sonido ahogado y se dio la vuelta, con la espalda agitada mientras luchaba por respirar a través del dolor.
No la seguí. No podía aliviar su dolor. Solo podía cargar con el mío. Mientras desaparecía por el pasillo, el peso de las decisiones de Jonathan se quedó detrás de ella como el humo. Él había reescrito su final con la verdad, pero la verdad no consuela a todo el mundo. A veces, deja ecos. Y este gritaba. Apenas había llegado al hotel cuando comenzaron los rumores. Empezó con un mensaje de Elise. Solo 2 palabras. Ten cuidado. Luego recibí una llamada de un número desconocido que colgó en cuanto contesté. Y, por último, una avalancha de notificaciones en Internet. Alguien había publicado algo sobre el testamento, sobre mí, sobre lo que Jonathan había dejado atrás. Los comentarios se multiplicaron como la pólvora. Personas que nunca había conocido ahora tenían opiniones sobre una historia que no entendían. Me llamaban ladrona, rompehogares, una cazafortunas que había aparecido en el último momento para quedarse con lo que le pertenecía a otra persona. No importaba que estuvieran equivocados. La percepción ya se había arraigado. Por la noche, me encontré de vuelta en la ciudad que Jonathan había llamado hogar, sentada sola en una cafetería a la que solíamos ir. Esperaba silencio, consuelo. Pero cuando entró la primera cara conocida, sentí el cambio de inmediato. Era un amigo suyo del trabajo, alguien a quien había conocido años atrás durante un retiro de la empresa. Me miró como si fuera una desconocida. Luego entraron 2 personas más miradas, algunas señalándome. Una mujer le susurró algo al oído a otra. No pude oír las palabras, pero sentí el juicio clavándose en mi piel como hielo. Me levanté para irme, mi café intacto, mis manos temblando, pero cuando llegué a la puerta, alguien me llamó. Espera, me di la vuelta. Era Mason, un viejo amigo de la universidad de Jonathan. Había hablado en el funeral. Había llorado abiertamente, con esas lágrimas que brotan cuando conoces a alguien desde hace décadas. Se acercó lentamente, con el rostro impasible. ¿Es cierto?, preguntó. ¿De verdad te lo dejó todo a ti? Asentí con la cabeza, incapaz de encontrar el valor para hablar. Me estudió durante un momento y luego sorprendió a todos, incluida a mí, al sacar su teléfono. Me lo dijo Mason. Un mes antes de morir. Vino a visitarme. Dijo que estaba arreglando las cosas. Dijo que había estado enamorado de ti desde que tenías 23 años y que nunca lo había superado. Dijo que había elegido mal por miedo y que había guardado silencio por culpa. La sala volvió a cambiar. Esta vez, el peso se apartó de mí y se posó en el suelo, debajo de nosotros. La gente escuchaba. Algunos miraban hacia abajo. Otros parpadeaban como si acabaran de despertar de un sueño del que no se habían dado cuenta. Me preguntó si era demasiado tarde para arreglarlo, continuó Mason. Le dije que nunca es demasiado tarde para decir la verdad. No me di cuenta de que estaba llorando hasta que me puso una servilleta en la mano con delicadeza. Me alegro de que lo contara, dijo. Aunque le haya costado demasiado tiempo. El ambiente en la sala se suavizó. Las miradas no eran de acusación, sino de reflexión. Y, por primera vez desde el funeral, dejé de sentirme como un extraño en la historia de Jonathan. Sentí que por fin había dado un paso hacia la verdad que ambos habíamos intentado enterrar. A la mañana siguiente volví al despacho del abogado para firmar los últimos documentos. Creía que lo había visto todo. El testamento. El vídeo. La confesión. Creía que se habían atado todos los cabos sueltos. Pero el señor Vance me recibió con una expresión diferente esta vez. Una que denotaba la intensa tranquilidad de alguien que se dispone a revelar algo que nadie se esperaba. Me indicó que me sentara y deslizó una nueva carpeta sobre la mesa. La abrí lentamente, sin saber qué esperar. Dentro había documentos con fechas, números de cuenta y algo que me hizo dar un vuelco al corazón. Una cuenta bancaria. Abierta hacía 5 años. A nombre de los dos. Jonathan Reed y Avery Lane. Miré al señor Vance, confundida. ¿Qué es esto? Se inclinó hacia adelante.
Es una cuenta de inversión privada. La abrió poco antes de que terminara vuestro compromiso. Nunca la cerró, nunca quitó tu nombre. De hecho, le añadió dinero, discretamente, cada año. Mi mente daba vueltas. Pero, ¿por qué? El señor Vance exhaló. Según la nota que dejó en nuestros archivos, abrió la cuenta como un regalo para el futuro, para la vida que estaban construyendo juntos. Nunca se atrevió a cerrarla, ni siquiera después de la ruptura, y cuando se dio cuenta de que no se recuperaría de la enfermedad, pidió que se incluyera en el fideicomiso, pero que se mantuviera separada, porque, en sus propias palabras, siempre fue para ella. Me quedé mirando los papeles, incapaz de hablar. La cantidad era asombrosa. Y había ido creciendo todo este tiempo. Una inversión silenciosa en un futuro que nunca llegó a materializarse. Incluso le puso nombre, añadió el señor Vance en voz baja. El fondo Lane. Fue entonces cuando me derrumbé. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras me tapaba la boca con la mano. Jonathan se había alejado de mí, me había dejado marchar, pero en el fondo, de una forma que yo nunca supe, nunca había dejado de hacer planes para mí, no por culpa, no como un plan B, sino porque una parte de él siempre había creído, aunque nunca lo dijera, que yo seguía siendo la persona a la que quería cuidar, aunque nunca tuviera la oportunidad de volver. El fondo era más que dinero, era la prueba de que nuestro amor no había muerto con el silencio, se había ocultado, silencioso, persistente, innegable. Pensé en la casa del lago, en la pulsera, en la forma en que había pronunciado mi nombre en ese último vídeo. Todo apuntaba hacia aquí, lo protegió, susurré. Todo este tiempo, el señor Vance asintió. Quería darte un futuro, aunque él no pudiera formar parte de él. Salí de la oficina con la carpeta apretada contra el pecho. El pasado ya no era algo de lo que intentaba escapar, era algo que llevaba conmigo, no por nostalgia, sino por amor. Jonathan nunca pudo volver a casa, pero me dejó una puerta abierta, y ahora, estaba abierta. El peso de la carpeta presionaba contra mi pecho mientras volvía a salir a la luz del sol. La ciudad bullía a mi alrededor como si nada hubiera pasado, como si el suelo bajo mis pies no acabara de cambiar. Caminé sin saber a dónde iba, pasando junto a desconocidos que nunca entenderían que acababa de recibir una versión del amor que había sobrevivido al silencio, la distancia y la muerte. Cuando finalmente regresé al hotel, la puerta se cerró detrás de mí y la quietud me dio espacio para respirar. Coloqué la carpeta sobre el escritorio con manos temblorosas y me senté a su lado, sin saber qué sentir. Cada revelación de los últimos días había sido como atravesar una puerta que daba a una habitación que no sabía que existía. Pero nada me preparó para lo que sucedió a continuación. Metí la mano en el bolso para sacar el teléfono y fue entonces cuando lo sentí. Estaba metido en un bolsillo lateral, delgado y desconocido. Lo saqué lentamente. Era un sobre. No era del abogado. No era de la capilla. Era diferente. Mi nombre estaba escrito en el frente, y la letra era inconfundible. Era de Jonathan. Mis dedos se paralizaron. No lo había visto antes. ¿Alguien lo había metido en mi bolso durante el servicio? ¿Su madre? ¿Elise? No importaba. Lo que importaba era que estaba allí y era suyo. Lo abrí lentamente, el papel crujió ligeramente al desplegarlo. La carta era breve. Menos palabras que la última. Pero parecía más personal. Más urgente. Un susurro silencioso de alguien que sabía que el final estaba cerca y aún quería un momento más de verdad. Avery, si estás leyendo esto, significa que el resto te ha encontrado. El testamento. El vídeo. La confianza. La verdad. Pero esta carta es solo para ti. Sin abogados. Sin familia. Sin explicaciones. Solo tú y yo, como siempre fue cuando todo lo demás se desvaneció. Cerré los ojos y dejé que su voz me inundara, escuchando el ritmo de sus palabras en mi mente como si estuviera sentado frente a mí otra vez. Una vez me dijiste que el amor es lo que dejamos en las personas, no en los lugares. Nunca lo olvidé. No dejaba de pensar en lo mucho que seguías vivo dentro de mí mucho después de que nos separáramos.
y en lo mucho que deseaba haber vivido dentro de ti también. Apreté la mano sobre la página y las lágrimas se acumularon en el rabillo de los ojos. El fondo Lane nunca tuvo que ver con el dinero. Era un recuerdo hecho realidad. Una parte de lo que nunca pudimos terminar. Espero que construyas algo con él, algo bonito, algo que se parezca a nosotros. No le debes explicaciones a nadie, solo vive la vida que yo no me atreví a perseguir. Nunca dejé de quererte, y nunca lo haré. Siempre, Jonathan. Apreté la carta contra mi corazón y lloré por todo lo que habíamos perdido, por todo lo que habíamos redescubierto y por el amor que había esperado en silencio una última oportunidad para ser conocido. No me moví durante mucho tiempo después de leer esa carta. Me senté en el borde de la cama del hotel con las palabras de Jonathan apretadas contra mi pecho como un latido que nunca había dejado de latir. Mis lágrimas empaparon el papel hasta que la tinta comenzó a borrarse, pero no me importó. La sostuve como si fuera lo único que me mantenía en pie. La había escrito solo para mí. Sin testigos. Sin legalidad. Sin ceremonia. Solo el amor crudo y sincero de un hombre que intentaba reparar lo que el tiempo había destrozado. Y en ese momento de silencio, todo el dolor que había enterrado finalmente se liberó. No era el dinero, no era la casa, ni la confianza, ni el escándalo del que todos hablaban, era esa frase: espero que construyas algo con ello, algo bonito, algo que se parezca a nosotros. Esa frase me destrozó, porque, por primera vez, me di cuenta de que no solo me había dejado recuerdos, me había dejado un plan, una bendición, un último deseo tallado en todo lo que una vez soñamos, una vida que nunca llegamos a vivir, ahora depositada cuidadosamente en mis manos. Me deslicé hasta el suelo, con las rodillas temblorosas por el peso de todo aquello. Apreté la frente contra el borde de la cama y lloré como no me había permitido hacerlo en años. No fue elegante. No fue silencioso. Era el dolor de saber que el hombre que una vez se marchó nunca me había dejado marchar realmente. Que incluso en su silencio, me había estado sujetando. Que cada paso que daba hacia otra vida seguía estando perseguido por mi sombra. Toda la confusión, todas las preguntas sin respuesta, habían quedado al descubierto en una sola carta escrita con manos tembloras, y lo que lo hacía peor, lo que lo hacía hermoso, era que sabía que la había escrito mientras se moría, que en algún momento entre las visitas al médico y sus últimos suspiros, aún había encontrado tiempo para pensar en mí, para escribirme, para amarme. Me quedé en el suelo hasta que la luz del exterior se tornó dorada. La habitación cambiaba con el cielo, proyectando largas sombras que hacían que todo pareciera más sagrado. El mundo exterior seguía adelante, ajeno al colapso que se había producido en ese espacio silencioso, pero yo no necesitaba que el mundo lo supiera. Tenía la carta, tenía sus palabras, tenía la verdad. Finalmente, me levanté, doblé la carta con manos temblorosas y la coloqué en el centro de mi maleta. Puse los documentos del fondo Lane a su lado. Esas cosas no eran solo regalos, eran promesas, y no iba a dejar que acumularan polvo en un cajón. Él me había dado el final que no pudo darme en vida. Me había entregado un nuevo comienzo. Y ahora, entre lágrimas y dolor, por fin estaba lista para dar el primer paso adelante. No para alejarme de él, sino hacia el futuro que él creía que yo aún merecía. A la mañana siguiente, hice las maletas lentamente. No había prisa, ni lista de cosas que hacer, solo la tranquila conciencia de que estaba dejando atrás algo a lo que nunca podría volver. La habitación del hotel parecía igual, pero yo no. Doblé el vestido que llevé al funeral, y lo coloqué con cuidado encima de mis zapatos. Las cartas ya estaban guardadas en el bolsillo interior de mi bolso, cada una protegida como un artefacto sagrado. Me miré en el espejo antes de cerrar la maleta. No parecía alguien que había heredado una fortuna. Parecía alguien que había pasado por una tormenta y había encontrado su centro entre los escombros. Afuera, el mundo seguía con su indiferencia. Los coches pasaban. Los pájaros cantaban. La gente tomaba café con el móvil en la mano. Nadie sabía lo que llevaba. Veían a una mujer con gafas de sol que empujaba una modesta maleta.
No veían la escritura de la casa en mi bolso, ni la cuenta a mi nombre, ni la verdad que me había destrozado y reconstruido en un solo suspiro. Dejé el hotel y me detuve un momento en el vestíbulo. El mismo lugar en el que había estado solo unos días antes, aterrorizada, insegura, preguntándome si había cometido un error al volver. Y ahora salía con más de lo que jamás había esperado. No por la confianza. No por la voluntad. Sino porque había encontrado las respuestas que me habían atormentado durante años. Por fin le había oído decir que me quería. Por fin me habían visto. Salí a la luz del sol y me dirigí al coche de alquiler. El aire olía a finales de verano, cálido y limpio, y por primera vez en lo que me parecieron años, respiré sin la pesadez en el pecho. Pensé en conducir hasta la casa del lago, pero aún no. Eso vendría más tarde. Ahora mismo, necesitaba ir a casa. No solo para deshacer las maletas, sino para decidir qué hacer con todo lo que él había dejado atrás. El dinero. La casa. Los recuerdos. El amor inconcluso. Abrí la puerta del coche y me senté en silencio durante un momento. Saqué la última carta, solo para tenerla en las manos. Esta vez no iba a leerla. Quería sentir el peso de sus palabras una vez más antes de marcharme. Sentía como si una parte de él se hubiera transferido a mí, no su culpa, no su ausencia, sino lo mejor de él, lo que una vez me había hecho creer en él para siempre. Esta vez no lloré, no lo necesitaba, porque sabía que este no era el final de nuestra historia, no realmente. Un amor así no desaparece, solo cambia de forma. Arranqué el motor y salí a la carretera. Nadie me vio marchar, nadie sabía lo que acababa de escribirse tras las puertas de aquel pequeño pueblo, pero yo lo sabía. Entré con viejas heridas, y salí con su recuerdo, su legado y un amor que llevaría conmigo el resto de mi vida. El viaje de vuelta a casa fue tranquilo, ese tipo de tranquilidad que no es vacía, sino llena. Llena de recuerdos. Llena de comprensión. Llena de liberación. Los árboles se difuminaban por la ventana, el mundo se movía con suavidad mientras mis pensamientos permanecían inmóviles. Repetí la voz de Jonathan en mi mente una y otra vez, no solo la forma en que pronunciaba mi nombre, sino la forma en que decía que tenía miedo. Esa única confesión había abierto algo en mí. No solo dolor. No solo amor. Sino compasión. Una especie de compasión profunda y dolorosa que no sabía que era capaz de sentir hasta ese momento. Siempre pensé que el perdón debía sentirse como un triunfo, como si finalmente se demostrara que tenía razón, pero sentada al volante, recorriendo el camino que me llevaba de vuelta a una vida que había puesto en pausa, me di cuenta de que se sentía como una rendición, no ante él, no ante el pasado, sino ante la gracia. No perdoné a Jonathan porque me dejara, no le perdoné por el dinero, ni por las cartas, ni por la casa que aún guardaba nuestros sueños. Le perdoné porque había pasado su último aliento tratando de hacer lo correcto. Eso era lo que me importaba. Eso importaba más que cualquier cosa que él pudiera haberme dado en vida. Se había marchado llevándose consigo su miedo. Pero murió llevando mi nombre. Esa decisión lo era todo. No me debía una disculpa envuelta en grandes gestos. Me debía la verdad. Y me la dio. Aunque fuera tarde. Aunque eso destrozara a otra persona. Aunque le costara más de lo que jamás dijo en voz alta. Me la dio. Entré en el camino de entrada de mi apartamento y me quedé allí sentada un rato, viendo cómo el cielo se tornaba de un suave color naranja. El lugar parecía el mismo, pero todo había cambiado. Ya no esperaba respuestas. No buscaba cerrar el capítulo. Ya lo había hecho. En su letra. En su voz. En la certeza inquebrantable de que me quería. Y no solo en el pasado. Me quiso hasta el final. Lo sentí en las líneas de su última carta. Lo sentí en el silencio que siguió. Llevé mi bolso adentro y lo dejé con cuidado sobre la mesa. No desempaqué. No volví a abrir las cartas.
Me quedé parada en medio de la habitación y susurré una sola frase en el aire inmóvil. Te perdono. Y tan pronto como las palabras salieron de mi boca, algo dentro de mí se liberó. No de él, sino de la versión de mí misma que había estado conteniendo la respiración durante demasiado tiempo. Jonathan puede que perdiera la oportunidad de decir adiós como es debido, pero al final me dio algo mejor, me dio paz. Y esa paz me dio la libertad de seguir adelante, sin amargura ni dolor, sino completa. Le perdoné porque el amor, en su forma más verdadera, no exige perfección. Solo pide que intentemos hacer lo correcto antes del momento final. Y él lo hizo. Algunas historias no terminan con un cierre, terminan con claridad. Entré en el memorial de Jonathan esperando silencio, tal vez incluso vergüenza, pero salí con una carta de amor sellada en el tiempo. No solo recibí su fortuna, recibí la verdad, y aunque esa verdad destrozó a algunos, sanó algo muy profundo en mí. El perdón no consistía en olvidar lo que hizo, consistía en honrar lo que finalmente me dio. En la muerte, hizo lo que el miedo le impidió hacer en vida. Me eligió. Lo dijo en voz alta. Y el mundo lo oyó. Así que, para cualquiera que se aferre a preguntas sin respuesta, preguntándose si el amor que dio fue recordado alguna vez, la disculpa llega tarde. Pero cuando es real, es suficiente. Si esta historia te ha emocionado, comparte tus pensamientos a continuación, y no olvides suscribirte para recibir más relatos impactantes y reales que nos recuerdan que el amor nunca muere, solo espera a ser escuchado.